Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva ya. En unas cuantas horas, en una hora exactamente, estará arrancando el Mundial de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Los ojos del mundo estarán volcados sobre Moscú. Precisamente ahí quedan definidos los grupos para la justa deportiva más importante de todo el país. Recordemos, estamos viendo en pantalla precisamente cómo quedaron compuestos los bombos aquí en México. Toda la expectación es para saber quiénes serán los rivales de la selección dirigida por el colombiano Juan Carlos Osorio para el próximo verano. México está colocado en el bombo 2 junto con España, Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, México, está México, Uruguay y Croacia. Todo el mundo habla de la posibilidad de que México pueda enfrentar a dos rivales europeos. Ya veremos qué echa la suerte para la escuadra tricolor. Recordemos que hay algunos candados, por ejemplo, en un mismo grupo no puede haber dos equipos de la CONCACAF, tampoco dos asiáticos. Tiene que haber no más de dos equipos europeos. Con estas combinaciones veremos qué le toca a México, qué le arroja la suerte en el sorteo que arranca en punto de las 9 de la mañana. Y este fin de semana arrancan los mundiales de paranatación y para powerlifting aquí en la Ciudad de México. Y aquí las cámaras de Capital 21 tuvieron la oportunidad de ir con Nelly Miranda, esperanza de medalla precisamente en el Mundial de Paranatación. Ya está todo listo para que este fin de semana se lleve a cabo por primera vez en la Ciudad de México el Campeonato Mundial de Paranatación en la Alberca Olímpica y el Mundial de Parapowerlifting en el Gimnasio Juan de la Barrera. Yo creo que es motivante para nosotros. Ya México necesitaba un campeonato mundial del deporte adaptado y obviamente eso va a ser fabuloso para los mexicanos cuando vean que todo el trabajo que nosotros hacemos, no de un mes ni de 2 meses, sino de años, lo reflejamos dentro de la alberca en una competencia. Una de las atletas a seguir es la mexicana y multimedallista paralímpica en natación, Nelly Miranda, quien buscará colocarse en la mejor posición en las diferentes categorías en las que participará, teniendo a una sola rival por vencer. Nelly Miranda, porque tiene mucho que vencerse, sus tiempos tiene que vencerlos, y obviamente sé que ahorita no es de superar esos tiempos que traía, pero sí colocarme en estar por lo menos entre los 5 mejores del mundo. Nelly es la máxima representante mexicana en paranatación, es multimedallista olímpica y mundial, cuenta con una discapacidad en cervicales S4, S5 y lumbares, cuenta con 11 años dentro del deporte adaptado y tras una lesión podría ser este campeonato mundial en su país el último antes de su posible retiro. Tuve un problemita el 19, los clonos otra vez se presentaron en esta ocasión muy fuerte, el cual pues obviamente me hace poner en la balanza el seguir dentro del alto rendimiento o simplemente tomarlo nada más para continuar manteniéndome y no estar espástica todo mi cuerpo. Con imágenes de Liber Rodríguez, Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, y este fin de semana también, pero en la ciudad de Toluca se va a llevar a cabo el partido campeón de campeones de fútbol americano de nuestro país. Se enfrentan precisamente las dos escuadras que quedaron campeonas en los torneos de fútbol universitario, los Pumas por un lado y los Borregos del TEC Toluca por el otro. Fue presentado el partido por el Tazón de Campeones, el cual lo disputan el ganador del título de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano y el campeón de la Comisión Nacional Deportiva Estudiantil de Instituciones Privadas. El cotejo para conocer al campeón de campeones será protagonizado por Pumas UNAM y Borregos Toluca, mismo que se efectuará este sábado 2 de diciembre en el campo de la congeladora Estadio de Borregos. En este encuentro, los Pumas CU, comandados por el coach Otto Becerril, buscarán cerrar el año con broche de oro, ganando el campeón de campeones y conmemorar así los 90 años de la llegada del fútbol americano a la UNAM. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y se llevó a cabo el concurso de fisiculturismo entre los gladiadores y gladiadoras del Consejo Mundial de la Lucha Libre. Por tercera ocasión en su carrera, Astral fue reconocido como Mr. CMLL en la 12ª edición del concurso de físico-constructivismo que organizó el Consejo Mundial de Lucha Libre, además de que se llevó un premio de 10,000 pesos en efectivo.
El Gladiador superó a Eléctrico y a Príncipe Diamante, quienes se llevaron el segundo y tercer puesto en la categoría avanzados. En tanto, en la rama femenil, Dali se llevó el máximo reconocimiento como Miss MLL, seguida por Saneli y Princesa Sogeji. En los intermedios fue Niebla Roja el ganador, quien superó a Titán y a Cuatreto. Soberano Junior, Sangre Imperial y Coyote fueron condecorados en la categoría principiantes. Asimismo, el Consejo lanzó la categoría representada por la Escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde Ángel del Amor, La Mosca y Croc fueron los galardonados, mientras Ángel, Chico Temido y Microman ganaron en Microestrellas. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y ayer Monterrey dio otro paso firme para que se concrete ya la final regia, derrota 1-0 a Monarcas Morelia en su propia casa, obliga a que Monarcas vaya el próximo domingo a ganar al superlíder por 2 goles en su casa. Parece que ya es un hecho, Monterrey y Tigres, los dos mejores equipos del torneo, se verán las caras en la gran final. Mañana los Tigres reciben al América en la cancha del Universitario. Y ya para despedirme, Alejandra, te voy a mostrar este video. Resulta que los de la Fórmula 4, este circuito de carros eléctricos, que se dice que es el futuro real de la Fórmula 1, pues se les ocurrió ponerse a competir contra un guepardo. Vamos a ver quién ganó. A ver. Pues por centímetros le termina ganando el auto a el guepardo. Este video se grabó en África, en el continente africano. La intención es precisamente ayudar con estas campañas de los animales, ¿no?, que están en peligro de extinción. Precisamente el guepardo, la chita, también como se le conoce, es uno de ellos. Entonces la Fórmula 4, en apoyo a estas campañas en pro de la fauna, hizo este video. ¿Qué hay otro de Michael Phelps? Con También, un tiburón. contra el tiburón. Aunque aquel fue de manera figurada, ¿no? Sí. No estuvieron nunca compitiendo. Sí, no. Aquí sí fue, no está editado, sí realmente pusieron a la chita a correr contra el automóvil. Está para que bien no nos padre. pongamos a competir ni a retar a la naturaleza. Así es. Es la información deportiva, Ale, muchas gracias. Ricardo.